estoy con Marco Antonio Capristán. Yo le iba a decir al verlo que yo he escuchado hablar de él, o sea que lo conozco por cultura general. Pero ahora ya te estoy viendo frente a frente y voy a constatar contigo algunas ideas que tengo. Voy a escucharte con mucha atención y seguramente de este diálogo entre nosotros puede surgir algo, porque el asunto en el que podíamos centrarnos es la Lima que se fue. La Lima que se fue. Ahí hay un conjunto de ideas metidas que vamos a descifrarlas luego de que yo diga para nuestros amigos que nos escuchan algo sobre Marco Antonio Capristán. Es egresado de la maestría en Historia de la Facultad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales en San Marcos. También es licenciado en Educación por la Universidad Católica. 26 años de experiencia docente en diferentes instituciones educativas. Y, lo que es interesante, 30 años dedicados a la investigación histórica sobre la ciudad de Lima. Alguien por ahí con mala intención diría, pero es que Marco Antonio no se aburre, 30 años dedicados a la investigación sobre la ciudad de Lima. yo le contestaba a esa persona, nada es finito, nada acaba. Más bien cuando uno entra en ciertos caminos no hollados, aparecen cosas que uno ni siquiera se había imaginado. Y creo que algo de eso va a surgir en nuestra conversación sobre la Lima que se fue, ¿no? Es también capacitador y es conferencista. Tiene un libro muy importante que se titula Pinceladas Limeñas. También es colaborador en El Comercio, el diario, hace 14 años, donde se destacó por sus entrevistas y sus publicaciones sobre la historia de Lima. Entonces, la primera pregunta, como para entrar en calor, diría, la Lima que se fue, ¿realmente Lima ya se fue? No, Lima todavía está aquí con muchas cosas que conservar y revalorar, pero hay una Lima que ha desaparecido por varios motivos, ¿no? Algunos por los terremotos que a Lima la han azotado muchas veces, que la han destruido muchas veces, la han destruido, y también por malas decisiones, pues, a veces de los alcaldes que han transformado. Es cierto que hace unos años ya, 20 años atrás, 30 años, ahí hay una conciencia del patrimonio que hay que conservar, ¿no? Y ha detenido un poco el deterioro de la ciudad, lo ha detenido. Pero hubo años terribles, años 50, 60, que en verdad, pues, la Lima sufrió muchísimo por demoliciones, destrucciones de balcones, de arquerías, de casonas. Entonces, todavía, lo bueno es que todavía nos queda mucho por conservar. Hay que tomar conciencia. Yo en conferencias, doy charlas, entre algunos temas que agarro es este tema de la Lima que se fue, más que nada no porque la gente se nos deprima, ¿no? Sino más que nada porque se tome conciencia que si perdimos algo, hay que conservar lo que tenemos todavía, ¿no? Ahora, esa es una manera de mirar y perfecta y correcta para pensar en lo que es Lima y para pensar si esa Lima de la cual estamos pensando, que de acuerdo a lo que tú dices, es la Lima arquitectónica, es la Lima como ciudad, como desarrollo de ciudad, como costumbre, como idiosincrasia, ¿no? Pero hay otra Lima invisible, como también hay muchas Limas. Así, muchas Limas. ¿Qué tiene que ver en el propio Lima? Uno puede encontrar de repente una media docena o más de diferentes Limas. Así es. ¿no? Sí. Con características físicas, psicológicas, mentales, con características distintas en cuanto al poblador de esa región de Lima, a la manera de hablar de ese lugar de Lima. Claro, claro. Es increíble, cómo Lima se ha convertido en una gran megápolis con diferentes maneras de pensar, de sentir el mundo, la vida. No es igual la Lima de los cerros, que ya no tiene dónde más crecer, que la Lima debajo, en los valles, al lado de los ríos, o las ciudades súper adelantadas, como San Isidro, Miraflores y otras de ese estilo. Entonces, ¿qué se puede pensar finalmente cuando ya uno piensa en que es una Lima múltiple, variada, que la historia
la geografía, los movimientos sociales han dado como consecuencia. Nos ha dejado totalmente desconcertados, no tenemos respuesta para ello, para decir, no, Lima no se ha ido, o Lima sí se ha ido. Hay que especificar a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Se ha ido gran parte del patrimonio de la Lima virreinal, la Lima inicio de la República, ¿no? Esas huellas, y también se ha ido costumbres y tradiciones también de esa Lima virreinal, inicio de la República. Los tiempos cambian a raíz de los años 40, 50, también la migración que llega a Lima ha hecho que algunas costumbres desaparezcan, otras se transformen. También hay un crecimiento de la sociedad desordenado, algunas cosas desaparecen. Pero sí, si bien hay una Lima que desaparece, hay otra Lima que nace, ¿no? Hay una Lima que se mantiene y una Lima que nace. Y como a veces digo en muchas conferencias que Lima ahora es más peruana, es un Perú chiquito. Encontramos de todo aquí en la ciudad de Lima. Todas las sangres, como decía Arguedas, ¿no? Entonces eso lo hace una ciudad mucho más rica, ¿no? Porque encontramos acá todos los ritmos musicales, todos los bailes, todas las danzas, ¿no? Ahora, por ejemplo, se manifiesta eso, por ejemplo, cuando se celebra el aniversario de Lima, ya no solamente con música de criolla, sino con todos tipos de ritmos musicales y bailes, ¿no? Porque la ciudad de Lima es una ciudad de todos ya prácticamente. Entonces uno podría ir como cerrando esta idea que es todo lo contrario, que Lima se ha fortalecido. Y eso de irse no se ha ido, se ha transformado. Se ha transformado. Sigo la Lima antigua. No, claro. Que inclusive lo antiguo, desde el enfoque de la gente que miraba la Lima antigua, esa Lima antigua todavía podía estar, pero mirada por otras mentes, claro, por otros ojos. Claro. Yo veo un hermoso balcón limeño en una calle llena de estos balcones, y de repente veo en la imaginación que está siendo cruzada por tapadas y por calesas y cuanto hay. Y entonces mi mundo perceptivo de un hombre actual que está mirando desde el presente el pasado, quiere decir que está incluyendo el pasado. Claro. El pasado no se puede cortar, somos parte de ese pasado, o somos consecuencia de ese pasado. Y estamos pensando en futuro, sin verlo todavía, también en la imaginación. O sea, una ciudad con tanta personalidad como Lima, que no tiene de horrible sino la palabra que le puso Sarasarbondi, es más bien una Lima que expresa quizá como pocas en el mundo un desarrollo conceptuoso, rico, enriquecido, donde la pasión, el dolor, junto con la alegría, la esperanza, la felicidad, etcétera, se amalgaman. Claro. Y van creando un poblador también, Así es. un tipo de limeño, que ya no es el limeño de entonces, pero que también tiene de ese limeño, pero enriquecido con lo que ahora tiene de lo que es el mundo actual. Sí. Yo creo que tiene que ver una mirada más sociológica y filosófica, quizá hasta psicológica, para poder entender todo esto, ¿no? Sí, algo mucho más amplio, mucho más complejo. Es cierto. Muy bien. Marco Antonio Capristán. Y tu libro, ese me interesaba, Pinceladas Limeñas, es un libro que te ha servido para ahondar en el tema de Lima, porque cuando uno quiere señalar a algunos especialistas que pueden hablar con autoridad sobre Lima, siempre tendrán que pensar en Marco Antonio Capristán. Te has hecho un nombre como un especialista del pensamiento sobre Lima, para entender a Lima, para explicar el fenómeno limeño, para no quedarse en lo superfluo o para no calificarlo tan rápido, que es frívola, que es horrible, que es así o asá. Claro. No. Quisiéramos que penetres con esa hondura de tu experiencia en lo que es para ti finalmente Lima. Claro. Bueno, cuando yo estaba investigando hace años, cuando comencé a investigar sobre Lima, hay muchos libros buenos sobre Lima, pero ya hablan, digamos, balcones, calles, plazuelas, ¿no? Entonces yo hice este libro un poco para hacer una especie de resumen, para que los limeños, que quizás no tengan la noción mucho de conocer la ciudad, tengan una especie
el resumen completo de la ciudad de Lima. Entonces, mi libro abarca desde inicios del poblamiento americano, poblamiento del Valle del Rímac, y de ahí viene pues ya porque a veces se sabe poco que había una historia prehispánica. Lima tiene una historia prehispánica, con culturas que han estado acá, la cultura maranga, Isma, los Wari, los incas han estado aquí en este valle, y que han aportado mucho a que ese valle sea un valle muy fértil. Y después la conquista española y la fundación de Lima como ciudad ya española, ¿no? Entonces, eso estaba repartido con muy buenos investigadores que ha tenido Lima. Lima tenía pues a Gálvez, a Palma y hasta varios más que han investigado sobre Lima. Pero faltaba un libro que se pueda decir, así un resumen que ayude a quien quiere investigar sobre la ciudad a orientarse, ¿no? Yo escuchaba por ahí decir, es una lástima que por el adelanto, el desarrollo, la visión de futuro, cualquiera sea la explicación, razón o necesidad, se ha destruido realmente muchas cosas, pero felizmente han quedado otras. Por ejemplo, se dice que había una enorme cantidad de huacas, y ahora nosotros vemos unas cuantas por acá y por allá que felizmente algunas de ellas están muy bien conservadas, ¿no? Claro. En otras han desaparecido. Yo recuerdo que yo vivía en Magdalena del Mar toda mi infancia, al final de la avenida de la calle Libertad, Claro. que tenía 14 cuadras. La cuadra 15 ya recién estaba comenzando, y entre una y otra cuadra había una huaca donde yo jugaba, y, volaba cometas, y de vez en cuando me encontraba estatuillas hermosas, pequeñas. Así, ¿no? ahí. Sí. Y he ahí que poco a poco se fue sacando, porque la ciudad tenía que crecer. Y ahora nadie sabe que en la cuadra 15, después de la 14, ahí donde ahora la ciudad ha crecido y ha continuado hasta juntarse con Pueblo Libre, con Magdalena Vieja, que se llamaba en aquella época. Pero así como esa, había muchísimas huacas. Claro. Pocos saben, por ejemplo, que en González Rebagliati había una huaca, por ejemplo. ¿Ves? Claro, había una huaca. Han quedado en algunos casos lugares muy pequeñitos. Una huaca, esa que queda por la Plaza de la Bandera. La huaca Mateo Salado. Mateo Salado. Era una huaca de inmensa importancia, que también se le ha ido rebajando, pero todavía está allí. Claro, son 5 pirámides, pero ya están entre las pirámides y pirámides hay casas. Se queda un poco rodeada la pobre huaca rodeada. Eso es lo que la gente que es de Lima, yo soy limeño de ascendencia del sur del Perú y también de fuera del Perú, hasta la India, pero tengo un profundo amor por Lima. Y nunca sentí que Lima era horrible, como decía Salazar Bondi. Claro. Porque finalmente, y quizá por ahí podríamos ir ya concluyendo esta entrevista, hay el sentimiento que tiene otras variables. Uno no quiere a una mujer por ser fea o bonita. Hay otros elementos, de repente lo feo y bonito, algo que disfraza la realidad. Claro. La hondura, el fondo, está en sus escritores, en sus hombres que han hecho la cultura, en sus músicos, en sus pintores. Allí está, ese es Lima. Es cierto. También. Sí. Está en esa historia que estamos ahora diciendo, en sus huacas, está en sus monumentos, está en los pintores coloniales que hicieron tanto por esta ciudad. Eso es lo que hay que pensar, porque más allá inclusive creo de pensar como referente en Lima, podemos borrar a Lima y quedarnos con la idea de que el tiempo y el espacio es algo que uno lo guarda y lo añora y lo desarrolla dentro de uno para seguir creciendo. Claro. Teniendo una base en que apoyarse, que es la limeñidad, llamémosla así, uno puede construir la vida, la propia vida, la vida personal. Así es. ¿Cómo crees tú que esta vez se ha visto Lima y las actividades que han habido con motivo de Lima? ¿Han tomado algo de todo eso que estamos ahora conversando? Sí, creo que sí. Bueno, todavía falta que se haga más. Creo que estamos de conciencia de lo que estamos justamente conversando, ¿no? Todavía falta mucho por hacer, de tomar conciencia más de lo grande que es Lima, de sus vivencias sociales, culturales. Pero estamos por un buen paso, creo, en medio de todo, porque se ha habido un cambio diferente con otras celebraciones, ¿no? Se ha buscado ahora que las celebraciones ya no son solamente en el centro, sino también son en otros distritos, por ejemplo.
Es algo interesante. Antes no se hacía, todos hacían el centro histórico. He estado paseando por Lima últimamente y he visto cómo mediante avisos hay actividades aquí, hay allá, Claro. Vaya usted para acá, vea usted esto en el otro lado, etcétera. Claro. Lima es las capitales de Sudamérica, una de las que tiene una mayor cantidad de actividades culturales. Así pues. Es increíbles. Y bueno, porque el centro es un centro vivo, ¿no? Es un Así centro es. que no está como maqueta para ser visitado como museo. Es un centro en el cual hay actividades, la gente vive, entra, sale. Eso es lo rico del centro histórico. Y también aprender a ver las cosas de otra manera. Claro. Porque el calificativo que se pone cuando el que lo escucha predispuesto a no mirar sino eso que está diciendo el otro, no es capaz de enfrentarse él mismo con su realidad. Y yo diría que lo contrario, Lima es cada vez más hermosa, Sí, cada vez más bonita, es cierto. con diferentes rostros, diferentes caras. Lo que hay que cuidarla, atesorarla y sentirnos orgullosos. Estamos pasando por una etapa muy complicada. Todo el mundo, para disfrazarle, echa la culpa o gran parte a los venezolanos. Yo creo que ha creado o ha ahondado cierta crisis, pero no disfracemos tampoco, porque no son ellos los culpables Claro. de las dificultades que podamos tener. Y si existe, hay que poner remedio de la mejor manera. Es cierto. Pero siempre tener un sostén donde pararnos, donde vivir, donde mirar el mundo, que es la Lima, esa Lima que fue la ciudad más importante de Sudamérica. Así es, sí. Así es. La ciudad más importante. La perla del Pacífico. Por eso que inclusive la independencia del Perú fue complicada y una de las últimas, porque Y mira el centro. había un centro pues de acá muy fuerte. El punto del poder español estaba. Claro. Hasta que no se liberara Lima, América no estaba Bolívar liberada. le decía a Sucre: oye, cuídate de Lima, ya que sé que vas a ir a Lima, porque allá son muy retrógrados, no quieren la modernidad ya, ¿no? Y Sucre, bueno, comprobó que de alguna manera era cierto. Pero ¿por qué? Es bueno conocer la historia, Claro. más que nunca, Claro. amar la historia, Sí. es decir, que vuelva la historia de los colegios, que Eso. vuelva la filosofía del colegio. Eso es etcétera. fundamental. Se ha quitado eso y se pierde la columna vertebral para entender todas las demás cosas, ¿no? Si no sabemos historia del pasado, ¿cómo podemos entender las cosas que están Muy bien, pasando ahora? para ya irnos, Marco Antonio, ¿qué actividades estás haciendo actualmente? Bueno, yo siempre los fines de semana tengo recorridos históricos por Lima. Te invito a las personas que capaz pueden unirse a nuestra página Pinceladas Ah, eso, Limeñas. cuéntalo. Sí, hacemos Corresponde a las pinceladas limeñas. Sí, justamente ¿no? tenemos recorridos que hacemos todas las semanas, sábados y domingos mayormente. Los recorridos cada semana va variando. Tenemos recorridos como por ejemplo el Barrio Chino, recorridos por ejemplo las iglesias de Lima o la guerra con Chile. Son a pie, ¿no? Duran más o menos unas 3 horas. Y es recorrer por esos lugares históricos, ¿no? Por ejemplo, la guerra con Chile vamos a los lugares donde hubo pues la resistencia limeña ante la ocupación, por ejemplo. En el Barrio Chino vemos cómo se formó el Barrio Chino, su historia, y los lugares donde habían pues los famosos, donde nacieron los chifas, los fomeros de opio de la época china, claro. los médicos herbolarios. Por ejemplo, tenemos el recorrido de, por ejemplo, rincones misteriosos de Lima, las casas de Lima donde se dice que hay fantasmas, que ha habido asesinatos muy Desde que está extraños. por el Paseo Colón. Claro, Paseo Colón, o por ejemplo por el Palacio de Gobierno, hay muchas historias. Entonces, vamos esos recorridos y los invito a los que estén interesados a unirse a Pinceladas. ¿Y cómo deben hacer? Bueno, entran a la página, ven ustedes ahí la programación. Está en internet. Están los eventos en internet, Ya. en el Facebook. Con ese nombre, Sí, pinceladas. Pinceladas Limeñas. Entran a Pinceladas Limeñas, van a ver usted la lista de fechas que están programadas ya. Ya. Si a uno le interesa, entra al evento, ahí está la forma de inscribirse, ¿no? Y es un día determinado. ¿Qué día? Por ¿Se ejemplo, ponen de acuerdo o ya está está fijado? fijada la fecha ya. Sábado y domingo está la hora, ¿no? Depende. Ya. O sábado o domingo. Sábado en la tarde usualmente, domingo, ahora estamos haciendo que es verano también en la tarde. Ya. Y se encuentran todos en un punto lugar determinado. Por ejemplo, el punto de encuentro puede ser, por ejemplo, la iglesia de San Pedro, por Ya, ejemplo, ¿no? ahí Ahí sí. nos encontramos todos a las 3 de la tarde y ahí nos vamos al Barrio Chino todos juntos. Y contamos la En el historia. caminito también algún Vamos armando todo. tentempié, algún licorcillo, alguna... Bueno, hay un tour, por ejemplo, que se llama la Ruta del Pisco, por ejemplo, ¿no? Ya. Que ahí vamos a varios bares de Lima, Ya. ¿no? A conocer la historia de los bares, cómo nació el Pisco Sour, cómo se hizo famoso en Lima, quiénes son las instituciones que lo hicieron los bares más famosos con el Pisco Sour, que son el Mauri, por ejemplo, el Bolívar, ¿no?
donde estuvo ubicado el nacimiento del Pisco Sour, que es el Bar Morris, ahí en General Unión, ¿no? Claro. Entonces, y hay una degustación de pisco. Y qué bueno que lo digas, porque desde acá podemos incrementar esa presencia que es unir la alegría, el festejo, ¿no? Con algo muy útil, ¿no? Claro. Me acuerdo inclusive que mi hijo, que es muy, muy amante de todo eso, le voy a decir, no es historiador, pero tiene una gran vocación y ha investigado mucho. Y me hablaba de la batalla de La Palma, por ejemplo. Claro. Y me dice, en este lugar fue. Claro. O sea, ese tipo de cosas de redescubrir que uno nuestro espacio histórico. Claro, uno vive por ahí cerca, no sabe, sí. Ocurrió por ahí, ¿no? Sí. Por ejemplo, la batalla de La Palma pues están en Miraflores, por ahí cerca de la Huaca Puyana, por ejemplo. Puyana, ese sector. Fue una batalla muy, muy, muy fuerte pues, para poder tomar el poder por Ramón Castilla. Sí. Y ocurrió alrededor de la Huaca Puyana. Bueno, yo vivía en el Rima de chico y por mi casa yo sé que había pasado el Virrey Amat, la Perisol, y entonces yo me emocionaba de saber que por ahí habían pasado alguna vez, ¿no? Claro. Entonces, al saber eso uno, que en su barrio pasaron ciertas cosas, siente un cariño mayor. Toma pues, posesión emocional, afectiva del lugar. Más. Entonces, eso es lo que falta, que conocer los lugares de Lima, porque nadie nos los enseña, para tener una mayor identidad con pues el muy lugar. Bien, hoy estás haciendo una labor macanuda, porque todo lo que me dices es a favor, no de una teoría y de reflexión que está muy bien, sino de qué hacer en el campo en que uno tiene y hace y trabaja, qué hacer para lograr ciertos cometidos, en este caso, afirmación de nuestra identidad como seres limeños y como seres peruanos, y como dijiste al comienzo, Lima es ahora el Perú, está todo en Lima. Por un lado eso es pésimo, pero por el otro lado aprovechemos eso para sentir que acá en Lima podemos respirar lo que es el Perú, como un ser integral. Así es. Nuevamente, Marco Antonio Capristán, muy agradecido, fue muy hermosa la conversación. Y ven siempre que tengas novedades y que quieras conversar. Por ejemplo, los espacios como a propósito de la batalla de La Palma, ven un día para hablarnos sobre aquí fue esta batalla durante esta época, este gobierno. Aquí fue durante la guerra con Chile, y este. Yo vivo por Miraflores, por San Antonio, y todo eso fue un lugar donde se llevó a cabo enfrentamientos con los chilenos terribles. La guerra con Chile. Sí, todo eso. A veces uno se imagina que por la calle donde vive, de repente por ahí hubo pues, combates, enfrentamientos o defensa de los limeños pues a su ciudad, ¿no? Y uno se imagina hasta Ricardo Palma en el espacio pelearon Palma, el futuro presidente Bilur, el futuro presidente Leguía, el futuro presidente. Se habla que la batalla de Miraflores es la batalla de los 5 presidentes. Fíjate. Porque los 5 futuros presidentes del Perú van a pelear ahí jóvenes, peleando por defender Lima, ¿no? Ahí en este espacio que queda, ¿cómo se llama? El número 3. El reducto número 3. Sí, ¿cómo se llama? Reducto. El reducto, claro. El número 3, ahí estuvo Ricardo Palma. Claro. Sí. El niño Manuel Bonilla. El niño. Claro. Pocos saben, por ejemplo, quién es Manuel Bonilla, a veces no saben quién es Manuel. O por qué el Parque Salazar se llama el Parque Salazar, porque bueno, también hay un aviador peruano que ahí llevó su avión al mar para evitar que Miraflores sea destruido. Salazar Shuttle. Claro, tanta historia y a veces se pierde porque no se enseña. Ya estamos comenzando una segunda conferencia o entrevista que la vamos a dejar para la próxima. Perfecto. Marco Antonio. Conversaremos otro día. Ya estamos calentando motores para la próxima. Perfecto. Para mí un gusto venir.